Hola, mi nombre es Linda Darit López Betanzos y hoy les voy a explicar un tema de la materia de biología en conjunto de Bryan. En una red trófica, ¿qué diferencias ocurren entre los flujos de materia y de energía? Yo voy a comenzar explicándoles qué es una red trófica. Una red trófica es un ciclo nutritivo o energético que ocurre entre diferentes especies que se involucran dentro de la biología. Tenemos diferentes grupos, como lo son los depredadores, roedores, etc. A cada eslabón de la red trófica se llama nivel trófico. Es decir, en una pirámide, si tenemos 5 niveles tróficos, entonces tendremos 5 eslabones. Y la función de la cadena trófica es la siguiente. El primer eslabón en la pirámide es el que va a servir como nutrición al siguiente eslabón, es decir, consumirse la anterior a la posterior. Yo les voy a explicar algunos ejemplos que tenemos cotidianamente de una red trófica. La hierba nace, los conejos se la comen y los conejos son devorados por zorros o coyotes. Estos mueren y sirven como microorganismos, es decir, llegan a un punto de descomposición hasta que las bacterias comienzan a devorárselos. Ese es un ejemplo de una red trófica. Otro ejemplo tenemos con los insectos. Los insectos se reproducen sobre las plantas, pero estos insectos se los comen las aves. Estas aves son devoradas por serpientes y las serpientes son muertas y cumplen la misma función. De nuevo, los microorganismos se encargan de descomponer el cuerpo y se nutren hacia ellos mismos. El flujo de energía es direccional. Esto quiere decir que inicia con un proceso de producción de energía seguido del consumo a través de la ingesta de alimentos, asimilación, pérdidas de no asimilación gracias a las heces y el calor, y finalmente la respiración como costo de mantenimiento. Un ejemplo que yo les voy a poner es el de una rana. Una rana hace la ingestión de un insecto, pasa a la asimilación, a la producción donde se descompone y este genera una biomasa, es decir, que la biomasa son lípidos grasos que almacena el cuerpo. De esto viene el desecho. Lo que ya no le sirve al cuerpo es desechado por heces, lo que comúnmente conocemos como excremento. Y al final ocurre la respiración. Tiene que tomar un respiro para poder asimilar lo que está pasando en su cuerpo. Entonces, tenemos que es una pirámide ecológica o trófica y está limitada en cuanto a su longitud de 5 a 4 conexiones debido a la transferencia parcial de energía. Continuamos con los productores primarios, que son comúnmente las plantas. Estas almacenan un aproximado de 40.000 calorías al año. De esta energía se forma la biomasa, que es la misma cantidad de energía disponible en un año para los consumidores primarios que se alimentan de las plantas, como los conejos, ardillas, etc. Entonces, existe una gran cantidad de ejemplos en una red trófica. En cada nivel trófica, cierta cantidad de energía se libera en medio de forma de calor debido a los procesos celulares de los organismos como la respiración celular y el metabolismo. Cierto porcentaje de las moléculas orgánicas que consume una especie no son asimilables por su organismo y salen de su cuerpo a través de las heces u otros productos de desecho. Entonces aquí tenemos en claro, nosotros también formamos parte de una red trófica. Nosotros consumimos verduras, frutas, carnes, etc. Diferentes cosas. Eso entra en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo absorbe nada más lo que necesita de lo que nosotros consumimos. Lo que ya no necesita el cuerpo o no lo asimila, entonces es desechado por medio de las heces. En pocas palabras, una red trófica es una cadena alimentaria donde entre los animales y entre diferentes especies se consumen las unas a las otras para mantener una red trófica. Ahora terminaré con un ejemplo claro. Los árboles crecen
A estos se los comen las aves, los animales como los toros, etc. Estos animales a veces son devorados por coyotes u otros animales. Y esos animales que se devoraron al toro son muertos. Esos animales muertos en el momento de descomposición son consumidos por microorganismos y la tierra vuelve a absorber lo que necesita. Nuevamente la tierra produce hierbas y se puede armar una red trófica. Entonces es un círculo que no va a tener fin. Y bueno, esta fue mi explicación y espero que les haya gustado. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Brian y a continuación les platicaré sobre las diferencias que hay entre materia y energía. El flujo de energía es la acción por la cual se transforma la energía y es adquirida por otro organismo. Por ejemplo, una planta adquiere energía solar al ser consumida por un consumidor. Entonces la energía se transforma y pasa de un organismo vivo a otro. Ahora, el flujo de nutrientes es la capacidad de transportar materia. Por ejemplo, existen ciclos bioquímicos que transportan nutrientes. La diferencia es que la energía es una cualidad no observable, mientras que los nutrientes son materia que pasan de un organismo a otro. El flujo de materia es químico. La materia inorgánica, mediante la fotosíntesis, se transforma en materia orgánica y vuelve al medio en forma inorgánica por la acción de los descomponedores. El flujo de energía no es clínico, pues una parte se pierde. Generalmente tan solo se utiliza un 10% de la energía y se pierde un 90% de energía entre un nivel y otro. La diferencia principal entre el flujo de energía y el flujo de materia es que el flujo de energía no requiere del desplazamiento de masas de materia para poder llevarse a cabo. El flujo de materia es el ciclo que sigue la materia orgánica e inorgánica, como por ejemplo la fotosíntesis, que es una descomposición en la cual la materia es transformada en otro tipo de sustancia que puede ser reutilizada. En cambio, el flujo de energía tiene como principalmente la energía del sol, de la cual absorbe un 10% y otro 90% es reutilizada de forma residual. Una diferencia muy importante entre el flujo de energía y el flujo de materia es la siguiente. Tomando como fuente de energía el sol, el flujo de energía no es clínico, es decir, la mayor parte de la energía se pierde y solo absorbemos poco de ella. Para ser más específicos, absorbemos un 10% y eliminamos un 90% de ella. La materia se recicla a través de los ecosistemas de la Tierra, aunque pueda pasar de un ecosistema a otro, como sucede cuando los nutrientes son arrastrados hacia un río. Los mismos átomos se usan una y otra vez, formando diferentes compuestos químicos y se incorporan a los cuerpos de distintos organismos. Como ejemplo, veamos cómo los nutrientes químicos se mueven a través de un ecosistema terrestre. Una planta terrestre toma dióxido de carbono de la atmósfera y absorbe otros nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, del suelo. Como ellos, forman las moléculas que conforman sus células. Cuando un animal come la planta, usa las moléculas de esta para obtener energía y materia para sus propias células, a menudo reorganizando los átomos y moléculas en nuevas formas. A diferencia de la materia, la energía no puede ser reciclada en un ciclo en los ecosistemas. En cambio, su flujo a través de ellos es una vía de un solo sentido, generalmente de la luz a calor. La energía generalmente ingresa en los ecosistemas como luz solar y es capturada en forma química por los fotosintetizadores como las plantas y algas. Entonces pasa a través del ecosistema, cambiando de forma a medida que los organismos metabolizan, producen desechos, se comen entre ellos y finalmente mueren y se descomponen.